El otro día estábamos hablando con alguien grande que cree mucho en todo lo que es el pensamiento antiguo, ¿no? De la medicina. Digo yo antiguo, es el que abunda, el que más hay, pero para mí ya es una antigüedad. Y entonces estábamos hablando de los efectos, ¿no? Los dolores, dónde aparecen y cuál es la causa a veces, ¿no? De los dolores del cuerpo. Y entonces me dice esta persona, bueno, cuando no saben qué decirte, los médicos te dicen es un problema psicológico, ¿no? Como que en realidad es una excusa de los médicos cuando desconocen, ¿no? Y yo cada vez más estoy convencido, ya no es algo que creo teóricamente, además estoy convencido porque lo experimento y lo veo como terapeuta también mucho, que la mayoría de las cosas que nos pasan a nivel físico son emocionales. Empieza en una emoción, empieza en una vibración que empieza a desconfigurar poquito a poco el cuerpo y terminamos en un estado determinado donde nuestro cuerpo se mueve, ¿no? Acorde a eso, y entonces podemos tener dolores y situaciones externas o internas también que desconocemos, ¿no? Esas son las enfermedades más difíciles, las orgánicas, ¿no? Pero más allá de cómo tengamos o no los órganos, al final cuando aparecen en el afuera, muchas veces empezaron con una emoción que se nos descontroló. Y probablemente tenga mucho que ver con alguna cuestión emocional antigua. Y viene a cuento de algo que me pasó este fin de semana, producto de unas situaciones que yo estoy viviendo ahora en estos últimos meses, que bueno, ya les contaré en el futuro, pero estaba removiendo cosas del pasado y hace como 2 semanas o así empecé a tener una contractura en el hombro derecho que me dolía una barbaridad. Bueno, estuve haciéndome masajes, yo tengo como algunas técnicas de automasaje que utilizo de la misma manera que puedo utilizar con otras personas. Por la flexibilidad que tengo puedo llegar a colocarme los dedos debajo de los omóplatos, hacer esas cosas que son difíciles de hacer en un otro y también para uno mismo, pero bueno, puedo hacerlo. Y andaba con eso, ¿no? Un dolor en el hombro bárbaro. Bien, los terapeutas sabemos que los dolores en el cuerpo también significan cosas, ¿no? En este caso, el omóplato derecho, yo siempre digo y he dicho, cuando alguien viene y me dice, me duele el omóplato derecho, el padre o la paternidad, o la energía masculina, mi conflicto con la energía masculina, ¿no? Que si sos mujer será tu propia energía masculina, por ejemplo, lo que tienes que salir a hacer, pero también puede ser tu padre o tu linaje masculino, puede ser tu hijo varón también, y tu relación con cosas de su masculinidad, ¿no? Entonces eso del omóplato derecho, el omóplato izquierdo será todo lo otro, ¿no? La madre, lo femenino, etc. Bueno, cuestión es que hacía 2 semanas que venía con este dolor muy intenso, no me dejaba ni dormir. O sea, de noche yo intento no tomar nada, entonces estaba viendo la manera todo el tiempo de llevarlo lo mejor posible. Hago mis prácticas de yoga habituales, o sea, trato de trabajar sobre el cuerpo físico, pero al mismo tiempo estaba teniendo sueños con unas etapas que ya pasaron hace muchos años en mi vida, que me generaron dolores y cosas, y me aparecían en los sueños como mensajes del inconsciente, y yo estaba atento a todo ese proceso, ¿no? Lo que he aprendido con los años es a no ignorar esas cosas, a no ocultarlas, sino a verlas y tratar de armar un rompecabezas que me permita entender qué es lo que está pasando, porque además eso se ha transformado en mi profesión con los años y puedo más o menos ubicar cada cosa en su lugar. Bueno, este fin de semana fue la celebración de mi aniversario de vida y vinieron mis hijas grandes que tenían un poco que ver con aquella historia que yo estuve reviviendo entre sueños y recuerdos y qué sé yo. Y estuve con ellas, tuve unas charlas muy lindas, muy profundas, y el lunes amanecí sin el dolor que había arrastrado durante 15 días. Amanecí sin el dolor. Mis hijas se fueron a Buenos Aires, que es donde viven. Yo tuve una charla donde conecté muchas cosas con una realidad que no era la mía, no era mi imaginación, no era mi recuerdo, sino que era también su historia y su parte de la realidad. Y conecté cosas que me hicieron muy bien porque uno con el tiempo a veces hace cargo de cosas que no tiene que hacerse cargo, tiene recuerdos difusos, se equivoca en lo que piensa, porque lo recuerda desde un lugar emocional, ¿no? Todo eso mezclado con el inconsciente, con mensajes del inconsciente que también pueden ser ciertos o pueden ser lugares donde uno tiene que resolver cosas, me había generado toda esta situación y se fue. El lunes se fue el dolor. Se fue, absolutamente. O sea, me quedó un dolorcito suave ahí, pero toda una cosa que yo tenía emocional, evidentemente, no la estaba pudiendo ver, no la estaba pudiendo controlar, la estaba trabajando desde distintos lugares
Y lo que me ayudó fue hablar con ellas, con mis hijas, con las que tenía esta historia, omóplato derecho, la paternidad, ¿no? Entonces fue como, lo comento porque la mayoría de la gente se pierde en este camino, en este laberinto, y todo se vuelve muy confuso, y entonces esas señales las podemos ver, pero no las podemos atar, ¿no? Y muchas veces creo que se trata de un ejercicio que hay que hacer, porque es un ejercicio de la búsqueda de la verdad muy difícil y muy duro a veces, pero después de cierta época de la vida, después de cierta cantidad de ejercicios que uno hace eso, se transforma en algo mucho más productivo que doloroso. Así que bueno, les comento esto porque yo sí creo que todo esto siempre tiene un trasfondo psicológico, energético, etcétera, ¿no? Y lo cuento en primera persona porque me parece importante dar testimonio de eso para que cuando uno se lo dice a otro, el otro no lo reciba como una crítica o una agresión, sino como una realidad que se manifiesta de esta manera y como un pensamiento que a veces es diferente, ¿no? Es una observación completamente distinta a aquella que habitualmente se utiliza como recurso para explicar las cosas de una manera completamente errónea a veces, ¿no? Y entonces no llegamos al resultado, nos adormecemos con pastillas o lo que sea, y hay que seguir buscando porque en algún punto vamos a encontrar el resultado seguramente en nuestro propio inconsciente.